Bienvenidos a Frontera Nacional, estamos comenzando un nuevo episodio. Soy Jorge Navarro y el día de hoy tenemos un programa de lujo junto a Cristóbal Sepúlveda, el gran luchador y dirigente de todo lo que tiene que ver con la contaminación de Quintero Puchuncaví. Él es estudiante de Derecho en la Universidad del Paraíso y también es participante de las Juventudes Socialistas. Así que el día de hoy tenemos el honor y el orgullo de tenerlo en esta entrevista. Me acompaña Christopher Vega, quien hace las entrevistas conmigo de manera común, pero esta vez va a estar el gran señor Alejandro Gallardo haciendo la entrevista a Cristóbal Sepúlveda. Yo con Christopher vamos a estar haciendo una que otra, pero muy a lo lejos, pero va a ser él el que va a manejar la entrevista porque él es el encargado de corrupción en Frontera Nacional. Recordemos que él es el creador de Doctrina de los Valientes, esta corriente anticorrupción independiente de izquierdas y derechas. Así que démosle a la entrevista. Siempre la semana de la quincena de cada mes, chicos, van a tener un programa de corrupción, donde vamos a tener también al exponente directo. En este caso va a ser Cristóbal Sepúlveda. ¿Ok? Recuerden eso, siempre las quincenas en Frontera Nacional vamos a tener un programa de algún tema de corrupción. Y como este país siempre está con algún problema de corrupción, no va a ser muy difícil también tener al exponente. Muy agradecido de tener a Cristóbal Sepúlveda, hacer una entrevista sumamente neutral, con mucho baño hacia él, porque también valoramos mucho su trabajo y su tarea que está haciendo para la gran comunidad de Quintero Puchuncaví, en general todo lo que es la provincia del Paraíso. Así que mucho aguante a su lucha y con mucho poder esperamos de que responda a todas estas preguntas. Adelante, Alejandro. Creo que todos saludar a quienes nos acompañan. Es un honor para nosotros estar con el mismísimo sucesor de Alejandro Castro. Bienvenido, Cristóbal, a este programa. Y últimamente, en este caso tan polémico que ha habido, ¿no es cierto? La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te motivó a ser el vocero de las zonas de sacrificio de Puchuncaví y Quintero? ¿Detectaste alguna injusticia? Bueno, esto no fue como un emplazamiento personal, fue un trabajo que se vino dando de forma constante, ya con el mismo sindicato S24 de pescadores, con la agrupación de mujeres en zona de sacrificio, con el Cabildo Abierto de Quintero Puchuncaví, ya desde las primeras intoxicaciones que se dieron, que fueron masivas, alrededor de agosto, estuvimos intentando precisamente visibilizar la situación porque nuestro primer enemigo en ese sentido fue el bloqueo informático que se dio de que no se quería precisamente generar una solución al problema. A partir de ello fue que, bueno, claramente como un estudiante de derecho al que le enseñan que uno tiene como primer derecho el derecho a la vida, después el derecho a la salud y después el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, no pude quedarme en ninguna situación quieto frente de la constante vulneración de derechos humanos que se vivía en la zona. O sea, allí había que movilizarse de una u otra forma. Perfecto. ¿Y ustedes estuvieron en contacto con las primeras víctimas que comenzaron a caer? Tengo entendido que hubo intoxicaciones, hubo derrame de petróleo. ¿Cómo viviste tú esa situación? Bueno, esa situación, si bien yo no la pude vivir de primera mano, sí tuve contacto con las víctimas que lamentablemente sufrieron no solo un desinterés por parte de las instituciones de salud, sino que también por parte del gobierno de turno, que no quiso apoyarlas en ningún sentido con las atenciones necesarias para que pudieran mejorarse. En ese sentido, una de nuestras figuras que estamos intentando hacer como emblema de nuestras campañas de acopio, por ejemplo, de ropa de algodón o de medicamentos. Es un niño que se llama Ezequiel, de 7 años, que por los problemas genéticos que resultaron de la contaminación por parte de Oxykim y AS Jenner, terminó por provocarle un daño tan severo a la piel que éste no puede utilizar otra ropa que no sea de algodón. Cosa que claramente a uno lo emplaza directamente a empezar a movilizarse en el apoyo a esta familia que también teniendo en cuenta las precarias situaciones en las que se encuentran la mayor parte de las familias de Puchuncaví y de Quintero, termina por ser una vez más una señal de que aquí se está reprimiendo no solo políticamente, sino también a nivel de la contaminación a las capas más vulnerables de la sociedad.
Y es muy bueno que ustedes también hagan conocido el caso de ese niño que es víctima de estos intereses empresariales, ¿no es cierto?, que están jugándole en contra al medio ambiente. Y me recuerda también una situación muy similar, porque creo que aquí el Estado debe hacerse responsable, las autoridades políticas deben hacerse responsables. ¿Por qué? Porque ya han tenido casos similares, que tratan de dejarlo por debajo de la alfombra, esa es otra cosa. Pero yo recuerdo muy bien el caso del Cerro Chuño, ¿no es cierto?, que es un cerro ubicado en Arica, donde habían comunidades que producían sus alimentos y estos alimentos fueron contaminados por la minera, por distintas mineras. Entonces, ellos al consumir este alimento terminaron con mutaciones genéticas, niños con el corazón triplemente agrandado, ¿no es cierto? Y ahí nadie se hizo responsable. El Estado intentó con dinero callarlos, pero la verdad es que ellos después tienen que tomar medicamentos de por vida, ¿no es cierto? Y el problema es ahí es quién se hace responsable, porque claro, generalmente tratan de callar a las personas con dinero, pero esos daños quedan permanentemente. Entonces yo creo que una es apuntar al Estado, pero otra también es apuntar con nombre y apellido a las personas que han tomado las decisiones equivocadas para que ocurran este tipo de cosas, ¿no es cierto? No sé qué opinas tú en ese sentido. No, claro, aquí, bueno, nosotros no tuvimos ningún temor en apuntar directamente al ministro Santelices, al intendente Martínez de acá de Valparaíso, que no se hicieron cargo en ningún sentido de los problemas que surgieron a partir de la intoxicación. O sea, aquí el primero que debería haberse acercado a las personas para saber cómo solucionar sus problemas de salud debería haber sido el intendente, que es la figura del gobierno central acá, y no lo hizo. E incluso, ¿qué fue? Lo primero que hace el intendente Martínez fue desconocer los casos de intoxicación, fue decir que era polen el que estaba saliendo de las empresas. Una cuestión que llega a ser indignante, llega a ser insultante. ¿Y tú no consideras, Cristóbal, que quizás el intendente quizás es un títere quizás de otros intereses que podrían estar atrás? ¿O que la orden le llegó desde arriba, como dirían en otros términos? Bueno, de todas maneras, como al fin y al cabo estos tipos no se controlan solos, porque como bien dije, son las cabezas del gobierno central, claramente es una decisión de Piñera, es una decisión de Chadwick, el no estar prestándole atención a estos problemas. Chadwick, Piñera, Santelices, Martínez son todos, están jugando una parte de un sistema que constantemente amedrenta a la salud de las personas y en este sentido le están prestando ropa, le están prestando apoyo más a las empresas de Oxykim, de Jenner, que a la propia población. De la misma forma que hizo Piñera con Fonapen en la crisis portuaria. Mientras los portuarios se estaban manifestando en las calles, Piñera se estaba juntando en una reunión con Fonapen para celebrar su primer año de gobierno. Claramente da cuenta de cuál es la decisión política de Piñera, que es O sea, desatender los problemas de la gente. O sea, habría una mala decisión política, pero a su vez una pésima señal política a la ciudadanía que está expectante a este caso. Otra cosa que te quería consultar, Cristóbal, es, ¿has recibido amenazas por parte de Carabineros de Chile? En efecto, yo he recibido amenazas por parte de Carabineros de Chile de forma constante desde el 5 de octubre, precisamente en una movilización en la que nosotros estábamos manifestándonos totalmente en contra y totalmente indignados y con pena por la muerte de nuestro compañero Alejandro Castro, precisamente el mismo día en que nosotros hacemos una movilización que fue masiva en las calles de Valparaíso, en las que estuvo también su compañera Poleto Urrutia y también los compañeros del Cabildo Abierto Quintero Puchuncaví. A mí, a la entrada de mi casa, Carabineros me atacó, Carabineros me amedrentó y Carabineros de Chile me amenazó. Tanto en esa fecha como con posterioridad en actividades de propaganda y en actividades de movilizaciones, Carabineros tuvo el mismo actuar repetitivo, como si estuviéramos en una dictadura, y claramente esto me hace a mí como persona y a mis compañeros y compañeras con los que trabajo, no solo hace sospechar de que estos tipos no se mandan solos, sino que están funcionando precisamente para proteger a los intereses de las empresas. O sea, a tu juicio habría aquí una persecución policial y a su vez una persecución política, ¿no es cierto? En efecto, una persecución política que ya es repetitiva. Compañeros en Quintero también los persiguieron, a la familia de Jorge Salazar y de Catalina Salazar, que eran parte del Cabildo Abierto de Quintero y Puchuncaví, también les siguieron hasta la casa, les esperaron constantemente con patrullas en su misma morada,
provocando claramente la actitud de ser amedrentados, porque de otra forma no se explica esto. ¿Cuál es la razón de que Carabineros de Chile esté constantemente, día a día, afuera de tu casa, si no es para amedrentarte? Evidentemente ahí hay un tremendo acto de poder para amedrentar, como dices tú, y quizás utilizar el miedo como se utilizó en otras épocas para o lograr ciertas conductas en aquellos miembros, aquellos luchadores sociales que se están atreviendo a hacer cosas por los más afectados. Ahora, otra cosa que también llama la atención y que te quería consultar, ¿habrán en este caso involucrados intereses empresariales? ¿Qué empresas se estarían privilegiando, no es cierto, con estos negocios medioambientales? ¿Tú crees que hay alguna empresa beneficiándose con esto? Bueno, precisamente AS Jenner y Oxykim están siendo directamente beneficiadas por la actitud del gobierno y también de los gobiernos municipales, que están evitando en este momento que los movimientos sociales lleguen a un pic que precisamente les permita evitar que sigan extendiendo la red industrial de Quintero y Puchuncaví. Hoy en día precisamente ya se encuentra aprobado un muelle multifuncional de AS Jenner y se está intentando aprobar otro muelle, que es el muelle de Oxyquim, lo cual lo único que va a significar es más contaminación en la zona, es más industria en la zona. En la misma construcción de estos muelles multifuncionales significan una cantidad que ustedes a lo mejor no se pueden imaginar, pero son más de 300.000 millones de toneladas de petróleo petrificado, de azufre que está en el lecho marino por 50 años de industria contaminante en el ambiente, y que al momento de colocar e intentar construir más muelles van a significar que todo este material que está en el suelo, que está en el lecho marino, lo tengan que sacar al ecosistema. Y esto precisamente va a significar claramente la contaminación de toda la población que está alrededor, y una sola avería de esas instalaciones va a significar la muerte de la gente. A propósito de eso, eh, Cristóbal, nosotros sabemos que en la zona industrial de Quintero y Puchuncaví viven casi 50.000 personas, entonces operan aproximadamente 15 grandes empresas y han ocurrido, ¿no es cierto?, una serie de episodios de contaminación, han habido derrames de hidrocarburos en el mar, vertimientos de carbono, hubieron casi 300, hubieron intoxicaciones masivas de niños, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería para ti una solución para el gran problema de la zona de sacrificio? Porque algunos dicen tajantemente sacar las empresas contaminantes. Hay otros que dicen tajantemente también hacer una reubicación de la población. Parece que ninguna de las dos es tan viable, una por intereses económicos y la otra por intereses sociales de la comunidad propiamente tal y por un tema de derecho. ¿Cuál sería tu solución a vista de esto? Bueno, la solución claramente uno tiene que reconocer matices, no de ningún sentido puede decir directamente saquemos la empresa, destruyamos las calderas, porque bueno, si usted me pregunta mi opinión, yo iría con una máquina retroexcavadora a destruir las calderas de tanto la fundición Ventanas como la instalación de Toxiquim y Jenner, pero lamentablemente llevando esto a un realismo, esto sería responsable decirlo a términos oficiales. Entonces, claramente, la solución que podemos dar para que de aquí a 5 años la gente deje de morir es realizar un control minucioso de las emanaciones, tanto de Oxyquim, como AS Jenner, como la Fundición Codelco Ventanas, como también el puerto de Ventanas, y lo cual nosotros tenemos que entender este control de emanaciones como una forma de aplicar las normas de la Organización Mundial de la Salud que están insertas en la legislación chilena, las cuales Chile se adscribió y debería estar respetando. Por ejemplo, tengo entendido, Cristóbal, de que esa medición, ¿no es cierto?, de los gases contaminantes, al parecer lo hacían las empresas, pero lo que ellos mostraron es que supuestamente no habría ningún peligro para la ciudadanía de lo que se está emitiendo. Sin embargo, no sé qué opinas tú, pero creo que por parte del Estado debería existir un mayor control en materia medioambiental para consagrar los derechos humanos que están establecidos en el artículo 19 de la Constitución. No sé qué te parece a ti. no, precisamente el Estado debería tomar
una parte mucho más activa en esto, y también se le debería reconocer a la ciudadanía una institucionalidad vinculante para establecer un control a estas emanaciones, porque en cualquier otro país, en cualquier otro país, en que se intoxiquen más de 600 personas en un lapsus de 2 semanas, hubiera significado no solo el cierre de las empresas y el paro de las faenas, sino que también habría significado un proceso de legislación nuevo. Hoy en día la ley 19.300, que es la ley medioambiental, que traduce más o menos el artículo de todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tiene falencias que precisamente no respetan lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Porque ya, puede decir las empresas de que ellos tienen una emanación que no afecta a la gente, pero la legislación chilena es obsoleta en ese sentido. Totalmente, porque si uno va a analizar, por ejemplo, la emanación del material particulado, la emanación del azufre permitido en cualquier otro país, las normas chilenas son de casi la mitad, por lo que significa que en otro país no se permite, pongamos números imaginarios porque no tengo los números exactos en este momento. Ponte tú, la Organización Mundial de la Salud permite 0,200 de miligramos de emanación de azufre en el aire. ¿Y qué hace la organización qué hace la legislación chilena? Se permite 0,700, casi el Por, triple. por un lado sería la legislación chilena, pero también recordemos que la ley de bases generales del medio ambiente también obliga al Estado a ejercer un rol de control. ¿No estará fallando también ese rol de control por parte específicamente de la Superintendencia del Medio Ambiente, que tengo entendido que es el organismo pertinente para ejercer? Y aparte, la Superintendencia de Medio Ambiente tiene sus estándares y sus regulaciones, y exactamente ni siquiera la está cumpliendo no solamente en Quintero, sino otras 5 zonas de sacrificio. O sea, podríamos hablar de una negligencia, una falta de cuidado por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente en este caso. Ahora, lo otro que te quería consultar, Cristóbal, ¿tú has tenido reuniones con miembros de Oxykin o la otra empresa involucrada? ¿Ha existido alguna reunión para lograr un acuerdo? Bueno, precisamente la población, las organizaciones civiles del espacio, como Quintero y Puchuncaví, han intentado precisamente acercarse a las empresas, han tenido este intento de acercamiento, pero usted sabe que los dueños de Oxykim, de Jenner, son personas que le responden a intereses transnacionales. Entonces aquí nos ven como hormigas que pueden pisotear. Por eso fue lo que ocurrió con Alejandro Castro. Eso fue lo que ocurrió con los compañeros Jorge Salazar y Catalina Salazar, que fueron amedrentados por carabineros también en la zona, y eso es lo que está ocurriendo conmigo. La situación de Oxyquimia Jenner es que precisamente la comunidad intenta acercarse de cualquier forma, y estos hacen caso omiso de esta exigencia. Cuando fueron las primeras movilizaciones, hasta las fuerzas navales protegieron el espacio y evitaron que la gente se acercara a Oxyquim, cosa que utilizaron de forma violenta, utilizaron armamento con balines de goma para evitar que la gente pudiera manifestarse cerca. O Cosa sea, que hay que denunciar, cosa que hay que decir también, es que cuando se dio la oportunidad de que la organización de las mujeres en zona de sacrificio, en resistencia, de Quintero y Puchuncaví, que fueron a la misma Organización de Naciones Unidas a denunciar esta situación, ¿qué hicieron los medios chilenos? No dijeron ni pío, no dijeron nada. Los medios tradicionales lo intentaron ocultar. Y estos reclamos se han llevado por todos los medios, así aprovechando los caminos institucionales, pero no han sido escuchados. Y no existió esta instancia. evidentemente hay una falta de información o un bloqueo de información a todas las cosas que la comunidad está haciendo en pro de proteger el bien común. Otra pregunta que te iba a hacer justamente a propósito de las multinacionales, ¿no es cierto? Y a propósito de todo lo que hemos hablado, ¿tú crees que la muerte de Alejandro Castro fue un suicidio? No, el Ale no se mató. Y se los ¿Por digo qué? ¿Cuáles aquí. son las razones por las cuales tú crees que no fue un suicidio? Yo le digo,
igual por haber conocido al Alejandro, igual por haber podido trabajar con él, con el Mecha, un compañero, un dirigente social de su nivel, que está organizando precisamente, activamente, una movilización al domingo siguiente a su muerte, no se habría suicidado. Jamás, jamás. O Se le sea, ve eso responsabilidad habría sido un de homicidio. un homicidio totalmente. Al compañero, aparte, de la forma en la que aparece, ¿Suicidado? suicidado, es, bueno, disculpa, que es igual doloroso decirlo, doloroso hablarlo, porque el Allen no se mató, no se mató de ninguna forma. Eso lo dice su familia, lo dicen sus cercanos, lo dijo su mujer, su compañera. El compañero estaba realizando trabajo por la gente, estaba realizando trabajo por su sindicato, por las personas que creían en él. Iba en primera fila en cada manifestación sin temor a enfrentarse a la fuerza de orden público cuando ésta reprimía de forma intransigente a la gente que se estaba manifestando, haciendo valer su derecho democrático a estar en contra de una situación de amedrentamiento como la que ocurre en Quintero y Puchuncaví. Alejandro, el Mecha, estuvo siempre, siempre al pie del cañón, siempre intentando no solo llevar a cabo los movimientos medioambientales, sino que también luchando por la ley de pesca. Es una vida de lucha que se la detuvieron. Él no la detuvo, la detuvieron. El compañero apareció colgado de una forma que parece inverosímil de que hubiera él agarrado su mochila para ahorcarse. O sea, Y si después vemos cómo aparece, cómo se encuentra, cómo la gente lo encuentra, fue netamente con el fin de amedrentar a sus compañeros y compañeras que siguieran luchando. acá también habrían instituciones que estarían fallando, como quienes ejecutaron la investigación, que tengo entendido que fue la Policía de Investigaciones, junto también al Servicio Médico Legal, que habrían declarado, ¿no es cierto?, el suicidio de Alejandro Castro sin la participación de terceros, pero por otro lado también estaba circulando un video en las redes sociales de un médico forense dedicado a la materia respecto a que el tiempo en el cual ellos habrían declarado el suicidio es muy corto para lo que requiere una investigación criminal propiamente tal. Entonces, hay varias dudas, hay varios casos acá que nos hacen cuestionarnos si efectivamente fue un suicidio. Yo, por mi parte, creo en tu versión, yo creo que Alejandro Castro no se suicidó, yo creo que habrían intereses muy poderosos contra los cuales él estaba luchando y eso es algo de los cuales yo creo que ustedes como movimiento tienen que enorgullecerse, ¿no es cierto?, por la lucha que él dio, pero por otro lado también lo relaciono con lo que dijo una vez Jorge Zamora, no sé si te acuerdas, Jorge, a propósito de que las multinacionales, ¿no es cierto?, cuando ven sus intereses en peligro, tienen sicarios, ¿no es cierto?, de alto rango, que son enviados a ejecutar este tipo de casos con mucha sofisticación, ¿no es cierto?, para que no sean pillados, perdón. Entonces, por acá ya podríamos establecer dos tesis. Por un lado, ¿no es cierto?, si estas multinacionales están mandando sicarios o si por otro lado, por parte de la policía chilena, existiría alguna complicidad, ¿no es cierto?, con el poder político, las altas cúpulas del Estado, para ejecutar este delito, porque finalmente, si es que fueron las policías, ¿no es cierto?, quienes ejecutaron estos delitos, tiene que ser una persona de mucho poder al interior del Estado, con mucha influencia al interior del Estado, para que sus propios organismos cometan delitos, o sea, organismos que nos deberían proteger cometiendo delitos. No sé qué opinas tú en este sentido, Cristóbal. Antes de que Cristóbal responda a esa pregunta, si me permite, Cristóbal, claro, además Alejandro fue encontrado a ras de suelo, lo que es bastante ilógico en un suicidio. Y ahora hace poco nomás la fiscal regional, la Greta Fuchslocker, solicitó al servicio médico legal que se reitere la autopsia a Alejandro Castro porque claramente quedó la duda interna. Eso. Bueno, igual yo en ese sentido citaría a la mamá de Alejandro Castro, que hizo declaraciones precisamente esta semana de que ya 3 meses de iniciado los procedimientos de supuesta investigación por la muerte de su hijo no se ha sabido nada, no se ha realizado ninguna conclusión aparte de la que hizo precisamente los peritos forenses en el primer día de haber encontrado al Alejandro, cosas sumamente irresponsables de todo punto de vista jurídico, que al momento de que
tú llegues y encuentres precisamente un cadáver, llegues y de forma casi inmediata determines que fue suicidio, que es precisamente lo que decía usted, compañero, que claramente llega el servicio médico legal, hace estas aseveraciones sin que hubiera pasado ni siquiera un periodo de tiempo suficiente para haber realizado la información, la investigación pertinente, que es lo que precisamente emplaza a esta fiscal a solicitar nuevamente la investigación. Y es que si nos damos cuenta, se repite nuevamente el patrón que ocurrió con la Maca Valdés, que fue básicamente su familia la que llevó a cabo todos los esfuerzos con investigadores particulares, con investigadores médicos particulares, para que al fin y al cabo se lograra determinar que efectivamente no había sido suicidio la muerte de Macarena Valdés, sino que había sido un actuar desde tercero. Aquí nos encontramos con básicamente el mismo caso, el mismo problema, y también recordar de que Latinoamérica, desde años ya inmemoriales, incluso ha sido objeto de la mayor cantidad de muertes, de asesinatos de dirigentes medioambientales en todo el resto del mundo. Que esto lo determinó The Global Witness el 2017, de que aquí entre Latinoamérica y Centroamérica se encontraba la mayor cantidad de muertes de dirigentes socioambientales, y esto es precisamente porque estos se enfrentan ante los intereses de las transnacionales. No, y es sumamente complicado. Ahora, viéndolo bien fríamente, lo más probable es que gente muy poderosa, vinculada al poder político y vinculada a estos intereses multinacionales, esté involucrado en este caso. Entonces, aquí nos encontramos también con un problema de Estado de Derecho, porque en términos de la persecución de la responsabilidad penal, que apunta netamente a penas privativas de libertad, quizás estamos viendo que delincuentes que visten de terno y corbata una vez más tienen protección en Chile, así como los tuvieron en Penta, así como los tuvo en su momento el señor Larraín con su hijo, ¿no es cierto? Ese Estado de Derecho es el que se está quebrando en este momento, y la gente está visibilizando, ¿no es cierto?, mafias que muchas veces están en el propio poder político, y por eso hay tanta influencia hacia abajo en el Estado, o mafias de la economía, del poder económico. Entonces, el gran problema que tenemos nosotros como país es cómo podemos enfrentar esa situación sin generar un caos, ¿no es cierto?, que perjudique a nuestra gente, a nuestro pueblo. No sé qué opinas tú, Cristóbal. Bueno, es difícil el camino, porque claro, por ejemplo, tenemos el caso portuario de que los compañeros salieron una y otra vez a las calles sin temor a enfrentarse con una represión notable, notable. De primera mano pude también observar acá en las calles de Valparaíso cómo se dio un conflicto ya a nivel popular, que te recuerda precisamente las movilizaciones que se dieron en tiempos de la dictadura. Pero claramente en estos momentos precisamente tenemos que avanzar sobre un proceso de autonomía de las bases comunales, sobre todo porque son las comunas las que le van a dar precisamente el poder a los próximos movimientos sociales. Si tú te das cuenta cómo es que parte la mayor reclamación por las zonas de sacrificio, o la mayor reclamación social y política del último tiempo, fue, por ejemplo, con el tema de Hidroicén, en el que toda la gente salió a las calles para evitar una A situación propósito de la represa. sí, a propósito de las represas. Y la gente en Aysén se levantó y dio un ejemplo a seguir de cómo la autonomía de una región entera puede llegar a parar proyectos que vienen en desmedro de la gente. Cuando los magallánicos se levantaron entre el 2010 y el 2011 en contra del retiro del subsidio del gas, logró precisamente evitar que Piñera siguiera con esa política, porque paró toda la región al menos 3 meses, en los que claramente se vio afectado la política de Piñera y toda su popularidad. Posteriormente, si lo llevamos ya a este tiempo, nos damos cuenta de que es precisamente a partir de las comunas, a partir de Quintero y Puchuncaví, que nuevamente se llega a la crítica al gobierno de Piñera, porque de otra forma no se habría logrado, no se había bloqueado, no se habría logrado
destruir este bloqueo informático, sino es con la movilización constante de una comuna que ya no tiene miedo precisamente a levantarse y a decir basta en frente de las vulneraciones de derechos humanos de la zona. Y Yo si creo lo, que no, bueno, y si lo llevamos ya a un caso histórico, que es el del enfrentamiento del pueblo mapuche con el Estado, nos damos cuenta de que estos, solo por mantenerse levantados constantemente, han logrado poner en agenda pública su problemática. claro, yo lo que te iba a comentar es que en Chile tenemos un grave problema con la igualdad ante la ley, porque pareciera que hay ciertos grupos que tienen un trato privilegiado, ¿no es cierto?, en los tribunales de justicia, y hay ciertas causas, ¿no es cierto?, que ni siquiera llegan a ser investigadas. Ahora, lo que sí te puedo señalar es que llama la atención, ¿no es cierto?, que en esta investigación, en la investigación de Alejandro Castro, en la muerte de Alejandro Castro, llama la atención que en la forma de actuar de la policía de investigaciones, porque en general, ¿no es cierto?, ellos son muy profesionales a la hora de investigar este tipo de delitos, pero llama la atención justamente lo que tú habías señalado de que en muy poco tiempo ellos determinaron que efectivamente no, había sido un suicidio, que no hubo participación de tercero y todo, y mucha gente lo cuestionó, incluso profesionales en la materia. Entonces, lo que yo en general me cuestiono es hasta qué punto va a tener que llegar esta situación, porque este no va a ser ni el primero ni el último caso en el cual ciertas personas tienen un trato privilegiado ante la justicia. Tú, ¿no es cierto?, como estudiante de Derecho debes saber que las altas cúpulas del Poder Judicial, ¿no es cierto?, para la designación de esas cúpulas, el poder para designarlas se conduce a el poder político. Entonces, cuando todas las decisiones, ¿no es cierto?, de las instituciones del Estado, los altos cargos, ¿no es cierto?, se conducen al poder político, cuando ese poder político está involucrado o va de la mano con intereses empresariales, podemos ver un peligro para la sociedad en esas cúpulas, que actualmente son intocables, pero que no debiesen ser intocables para el Estado de Derecho, la justicia y la ley. Entonces, yo creo que aquí el grave problema es que la justicia no es igual para todos. Hay gente que es privilegiada al interior de la sociedad y yo creo que en ese sentido está limitado el propio ente persecutor, vale decir la Fiscalía, el Ministerio Público, pero a su vez están limitados los tribunales de justicia. Entonces, el problema aquí, la gran pregunta es a quién le echamos la culpa, quiénes son los verdaderos responsables por este tipo de cosas. Y esto lo quería conectar con lo siguiente. Tú mencionaste, ¿no es cierto?, que habían autoridades políticas que no habían hecho nada, que la gente había querido hablar con ellos, que un tipo dijo que había sido polen, ¿no es cierto? ¿Qué autoridades políticas, a tu juicio, tendrían responsabilidad en este caso, responsabilidad política, y si es que hubiese también responsabilidad penal? Bueno, de partida, responsabilidad política, dentro de las autoridades nos encontramos directamente a los dos alcaldes, el alcalde de Quintero y el alcalde de Puchuncaví, que dicen ser independientes, pero son claramente de la misma línea política de Sebastián Piñera. También nos encontramos directamente con el intendente Martínez, que debería haber, como reitero, debería haber realizado las pericias pertinentes para que al menos las empresas pararan sus faenas mientras se realizara la investigación de la Superintendencia de Medio Ambiente, cosa que en ningún sentido se dio. No encontramos ni la actividad de la Superintendencia de Medio Ambiente, no encontramos actividad de la Intendencia ni de la gobernadora, no nos encontramos en ningún sentido con una presencia activa que intente mejorar la situación por parte del ministro Santelices, y mucho menos fue una ayuda a la llegada de Piñera a la zona, que fue básicamente a sacarse fotos diciendo que estaba en terreno, cuando básicamente llegó solo a sacarse eso, las fotos. Precisamente Claro. nos encontramos con una responsabilidad política de las principales autoridades de nuestro país, que le están haciendo claramente todo el apoyo a las empresas de Oxiquimia, Jenner y de la Fundación Codelco Ventana, que son transnacionales y privadas. O sea, aquí estaríamos hablando de una responsabilidad política del principal órgano del Ejecutivo, que sería el presidente de la República. Claro. Si tú tuvieras que dejarle un mensaje a Sebastián Piñera, Echeñique, ¿cuál sería? No, no que se vaya a la PIP, no, eso no. En términos Claro. respetuosos, en términos respetuosos. Bueno, yo invitaría al señor presidente Sebastián Piñera a observar un poco la calamidad de las zonas de sacrificio, a tener empatía con la gente que ha sufrido tanto y a empezar a solucionar precisamente de forma política este problema. ¿Qué significa eso? Empezar a legislar a favor de la gente, que salga una ley de Quintero Puchuncaví, es una ley
por las zonas de sacrificio, o un proyecto de ley que modifique la ley 19.300, que aumente las restricciones a las empresas, porque no puede ser que siga ocurriendo que una empresa, solo por querer lucrar más y por no querer invertir en mayores filtros de carbono, se estén perjudicando la vida de miles de personas. A eso le invitaría al señor presidente. Un jurídico protegido por la Constitución, las leyes y el derecho penal, como es la salud pública. Sin duda alguna, lo otro que te quería preguntar, Cristóbal, es que tú efectivamente mencionaste que hubo amenazas por parte de Carabineros, hubo una persecución policial, y también te pregunto algo similar a la pregunta anterior, o sea, si tuvieras que dejarle un mensaje al general director de Carabineros, ¿cuál sería a propósito de las conductas que han tenido los uniformados? Bueno, sería en primera instancia una invitación a controlar a sus oficiales y a sus carabineros en general, para que estos empiecen a asegurar precisamente el derecho de la ciudadanía a manifestarse y el derecho a la ciudadanía a proteger sus derechos fundamentales y no a perseguir a las personas, no a perseguir y amedrentar a la gente en general. Le haría una invitación a dejar de violentar al ciudadano común chileno y chilena que está intentando luchar en contra de la precariedad de trabajo y de vida que generalmente ocurre en nuestro país. Le haría la invitación a tener un poco de conciencia, no solo de clase, sino conciencia social, porque si un general de Carabineros llega y dice que Carabineros de Chile es la mejor institución de todo el país, debería empezar a actuar precisamente para que esa institución llegue al nivel que él propone y que precisamente sea la primera institución en proteger los derechos fundamentales de la gente y no la primera institución en defender la propiedad privada de las empresas transnacionales. Cristóbal, tengo una duda, ya que hablamos sobre las temáticas más por un lado político. Ya acercámoslo más a las problemáticas de Quintero y Quipuchincaví. Tengo una información que dijeron que el agua potable de Quintero y Puchincaví está totalmente contaminada y con alta cantidad de metales pesados. ¿Es cierto esa información? Precisamente, incluso una de las campañas que llevamos a cabo nosotros desde la Coordinadora No Más Zonas de Sacrificio, en conjunto con las organizaciones civiles de Quintero y Puchuncaví, fue realizar acopio de bidones de agua para que eran repartidos entre la población, precisamente para que fueran los niños los que pudieran tener acceso a agua que fuera precisamente potable, que no tuviera después problemas para crecer, problemas genéticos o problemas de salud. Ya llevando a cabo una proyección es que nosotros incluso queríamos llevar camiones aljibes para la zona, para que estas fueran quienes le estuvieran administrando agua a la zona, porque se ocurre más o menos, incluso ocurre exactamente lo mismo que en zonas como Copiapó, que tú no puedes tomar el agua de la llave porque precisamente tiene tantos sedimentos que te provoca una enfermedad inmediata. Es más, me recuerdo todos los casos de personas mayores de edad que han sufrido el cáncer precisamente por tomar agua de la llave. Cosa que, imagínense, cosa que uno llega, le pregunta a la gente y a las familias y dicen, pucha, yo habría detenido a mis familiares de seguir tomando agua de la llave, pero estos querían seguir tomando agua precisamente porque, por ejemplo, ellos tomaban agua de los pozos y los pozos están envenenados y ellos construyeron sus pozos y creían que sus pozos de agua estaban impolutos y lamentablemente no fue así, está todo contaminado. Nosotros queríamos que precisamente fueran los niños los que no tuvieran que enfrentarse a ello y lamentablemente ya por un proceso de desmovilización que parte desde la institucionalidad no se ha podido seguir realizando ese proyecto. Y también, bueno, detectar el tema de responsabilidades, porque aquí lo más complicado es que al parecer habrían responsabilidades de todo tipo, pero en atención a todos los casos, ¿no es cierto?, judiciales que ocurren en Chile, cuesta, ¿no es cierto?, cuesta mucho que ante los tribunales de la República, personas que tengan responsabilidad directa en este caso, vayan a la cárcel. Por ejemplo,
lo que les comenté antes, en el caso del Cerro Chuño en Arica, la demanda fue hacia el Estado y el Estado indemnizó, pero las decisiones las toman personas de carne y hueso. Y cuando son muy poderosas, esas personas se ven protegidas por entes abstractos que son las personas jurídicas, ¿no es cierto? El Estado es un ente abstracto, ¿no es así? Pero las personas que toman las decisiones en cargos de funciones públicas también deberían pagar, aparte de la indemnización que debe dar el Estado por el daño hecho, debe haber penas privativas de libertad para todos aquellos responsables que han generado un daño a la salud pública de las personas. Otra cosa que te quería comentar, Cristóbal, es que si nosotros recordamos, ahora con el tema de Carabineros, recordamos el caso del general Villalobos, que, ¿no es cierto?, tuvo una renuncia, el caso de Hermes Soto, ¿no es cierto?, lo que acabó con sus carreras fue finalmente la falta de control que tenían sobre la institución. Creo que el general Villalobos también está involucrado en alguna parte del tema del fraude, no estoy muy seguro, pero sí, po. Exactamente. Entonces, ¿qué podría hacer a su vez Carabineros de Chile? Ya no hablando del poder político, Carabineros de Chile, en este caso el general Rosas, que creo que es el actual, ¿qué podría hacer para que su institución vuelva a ser confiable ante los ojos de la ciudadanía? Bueno, eso va con muchas cosas en conjunto, porque para que precisamente Carabineros de Chile deje de ser a vistas de todos el enemigo número uno de la población, porque, por ejemplo, cuando se trata de enfrentarse al narcotráfico, lo que ha hecho Carabineros de Chile de base, los carabineros a rasos, es venderle armas a los narcos, cosa que es un problema a nivel institucional, es decir, de cómo uno le enseña a carabineros. Entonces, aquí lo que debería hacer el estimado general, que yo igual le invitaría a hacer, es un proceso de reeducación de todos los carabineros y O sea, carabineras ¿tú del crees, tú país. crees que el problema está en la educación que se le entrega al carabinero? Es que si, por ejemplo, si usted les educa en derechos humanos, le educa en respeto a las organizaciones sociales y le educa desde un principio en respeto, no solo porque tendría que ser una educación feminista, sobre todo teniendo en cuenta los graves casos de abuso que se ha vivido dentro de su misma institución, uno podría darse cuenta precisamente de que ya a nivel de su actuar sería distinto, porque allí entraría incluso con más criterio, porque no puede ser que, por ejemplo, para detener a un vendedor ambulante de la calle se realice todo un operativo de más de una docena de carabineros que llegue y lo espose y lo amenace y lo lleve casi a rastras a la comisaría. Y eso parte, por un lado, desde la educación y otra por parte de las órdenes que se dan. Y las órdenes las tienen que trabajar precisamente los altos cargos. O sea, ¿tú crees que Carabineros, en vez de funcionar netamente por un tema de control social, por necesidad social, quizás ellos funcionan a través de una especie de juicio que sería la discriminación arbitraria? En efecto, discriminación arbitraria en contra de trabajadores, en contra del pobre sobre todo, en contra de las personas que son más vulneradas por el sistema, en contra de los estudiantes y en contra en general de todas las personas que se intentan movilizar. Una situación que se da precisamente porque el carácter más aférrimo de la institución se terminó de trabajar en dictadura. Claro. Ahora, Cristóbal, una cosa. Aquí finalmente, yo creo que con todo lo que hemos hablado en el programa, podemos darnos cuenta que esta discusión es derechos humanos versus el crecimiento económico. ¿No es así? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer calzar estas dos variantes, que son los derechos humanos y el crecimiento económico? ¿Tú crees que la solución sería netamente el cierre de las empresas, el control de los contaminantes? ¿Cuál sería más o menos la solución? Bueno, si uno quiere llevar en paralelo tanto el respeto a los derechos humanos como el crecimiento económico, es tan fácil como ver dentro de nuestro mismo país cómo han sido las proyecciones de industria energética renovable, como es el campo solar más grande de Latinoamérica, que está inserto en nuestro desierto de Atacama. Nos podemos dar cuenta de cómo los mismos campos eólicos alrededor de todo el mundo han sido un ejemplo de ello. Si uno quiere ver desarrollo económico sustentable, podemos darnos cuenta de que nuestro país tiene una riqueza de paisaje tremendo que podemos
que podemos no explotar, sino que podemos aprovechar. Hay que dejar de lado esa idea de que uno tiene que explotar el territorio, sino que tiene que aprovechar el territorio. Las zonas de Quintero y Puchuncaví son hermosas, son praderas en las que corren caballos y conejos. Hay lugares rurales tan preciosos, tan magníficos, que llega a ser impensable que justo al lado haya una empresa, una caldera de más de 30 metros de alto, que es del tamaño de un edificio. Nosotros podemos precisamente tomar un poco el ejemplo de otros países que protegen su ecosistema para fomentar el turismo, un turismo que es de todas maneras, una forma mucho más rentable de llevar a cabo una gran cantidad de inserción de capital en nuestra economía. Y asimismo nos ayuda a fomentar nuestra cultura. O sea, por ejemplo, doy el caso de Magallanes, que se está intentando hoy en día, bueno, ya se hizo, de aprobar las tronaduras. Tronaduras es una forma de explotación en las mineras, en la mina de carbón de la isla Riesco. La situación que se da allí es que se tiene una mina que es de tajo abierto, al lado de un bosque milenario, al lado de glaciares, al lado de praderas en las que uno llega y dice, bueno, aquí puedo claramente hacer un hotel o claramente hacer unas cabañas y van a llegar turistas, van a llegar personas a maravillarse básicamente con el ecosistema que hay alrededor. Aquí O tenemos, sea, sí, aquí tenemos que dejar de lado la idea explotadora y básicamente que mantiene nuestro ámbito tercermundista y subdesarrollado y empezar a proteger nuestro propio territorio para para que sea el turismo y sea la mantención del medio ambiente la que nos permita seguir de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, y no estar viendo de que de aquí a 50 años se nos está acabando los territorios en los que construir, se nos está acabando el terreno rural porque está contaminado, se nos está contaminando la gente. o sea, ¿tú consideras que finalmente la solución tendría que ser una política pública por parte del Estado de desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Sí, bueno, Ahora, efecto. ahora el problema es en términos legales, en términos jurídicos, en términos sociales, en términos políticos, incluso económicos, ¿cómo el país se puede defender y la sociedad civil, que es la más desprotegida en este caso, de qué manera se puede proteger de intereses multinacionales que tienen influencia, ¿no es cierto?, en el poder político, y ese poder político que está altamente corrupto, que no es un secreto para nadie en Chile, que el poder político está altamente corrupto. ¿Cómo podemos hacer para detener ese actuar del poder político que ejerce influencia directamente en ejerce influencia directamente en instituciones del Estado, como por ejemplo Carabineros de Chile? Acá tendría que haber una solución netamente con leyes, con políticas públicas, o quizás la respuesta sería otra forma de gobierno, quizá una democracia más directa, que incluya a la gente en las decisiones importantes, que incluya el clamor social, ¿no es cierto?, en las leyes, en las políticas públicas. ¿Cuál sería más o menos alguna solución para detener este impacto negativo que se genera en la sociedad? Bueno, claramente una pregunta que nos venimos haciendo nosotros también desde que empezamos a intentar movilizarnos en frente de todo el amedrentamiento de tanto la policía como de las mismas empresas. Y la respuesta sigue siendo la misma: movilizarnos una y otra vez, salir a las calles, una y otra vez eh, ir a conversar tanto en el Parlamento como ir a presentar recursos en tribunales de justicia, una y otra vez, utilizar todos los medios y todos los frentes para que esto se esclarezca y que esto se detenga. Porque si no nos movilizamos a partir de las bases comunales, si no empoderamos a nuestras propias zonas, nuestros propios territorios, nuestras propias comunas, nuestras propias provincias, no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros tenemos que salir a las calles, educar a la gente, educarnos a nosotros mismos, llevar a cabo todo un proceso de concientización para que nos podamos seguir movilizando y podamos seguir sacando fuerza de las bases. Y en ese proceso, Cristóbal, de empoderar a la gente, ¿no es cierto? Eh, si nosotros observamos el sistema jurídico y el sistema político, nos vamos a dar cuenta que los que menos pesos en las decisiones importantes tienen es la gente, el pueblo, la sociedad civil, no son considerados. Entonces,
no le vendría bien a Chile quizás una democracia directa, donde las decisiones, por ejemplo, las leyes no pasen en cuatro paredes y no pasen solamente por unos pocos, sino que efectivamente hay una democracia donde la gente pueda participar quizás de manera mucho más cómoda, porque si nosotros vamos a las bases de lo social y leemos textos tan importantes como son, por ejemplo, el contrato social de Rousseau, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando se configuraron las bases de nuestros sistemas democráticos, no había el desarrollo de las tecnologías que tenemos hoy en día. Sin embargo, teniendo en cuenta hoy día el desarrollo de las tecnologías, no podría ser prudente, por ejemplo, que la gente pudiese votar a través de un soporte electrónico las leyes y que limitar la figura del legislador a un sujeto que propone las leyes, pero quitarle esa facultad de aprobar o rechazar las leyes, porque ahí es donde se produce, ¿no es cierto?, la gran corrupción que hay en el país, esta relación entre la política y el empresariado, que la gente no haya cómo detener porque no tiene el poder para hacerlo. ¿Tú crees que, por ejemplo, un sistema de esas características que le dé más poder a la gente, que poder a la gente, donde desde la comodidad de sus casas pueda votar, sería factible algo así? Bueno, para eso precisamente necesitaríamos participación activa en la democracia y para eso precisamente necesitaríamos que los movimientos, que las organizaciones sociales se pudieran acercar más directamente a la gente y que les pudiera propender a llevar a cabo este tipo de actividad política, que es actividad política, acostumbrarnos a que la política no es solo ir a votar, sino que también se hace todos los días. Uno hace política en las juntas de vecinos, uno hace política en las asambleas que se están intentando levantar y precisamente hoy en día se nos permite, y creo que está en el contexto suficiente, el contexto necesario para que nosotros podamos convocar asambleas abiertas, a proponer estas ideas, a llevar a cabo un empoderamiento de la población que permita que los legisladores, que es tan difícil que los legisladores actúen, que permita que estos lleven a cabo un proceso de renovación de la legislación que nos permita tener y mantener un mayor control, como tú dices, de la legislación. Y que esto se da desde un principio de partida, desde los municipios. Los municipios tienen que empoderarse de alguna forma en tener, por ejemplo, la posibilidad de que Valparaíso, el puerto de Valparaíso tribute aquí mismo, que tribute el puerto, todo su capital, todo quede acá en el municipio, esto ocurra también en el resto de los puertos de Chile, que por ejemplo, que por ejemplo los troles también sean de parte de que sean de parte del municipio. Aquí tenemos que entender que nosotros tenemos que realizar una participación activa en las instituciones para que precisamente podamos llegar a controlar lo que se legisle en el Congreso. Y una consulta que yo te hago, Cristóbal, es que con la gente hoy día no confía en la política, ¿no es cierto? Y eso se ha debido a los múltiples casos de corrupción que hemos presenciado en el último tiempo. De hecho, la gente, no, por culpa de los políticos, la gente no confía en la política, que es lo más triste. Entonces yo te pregunto, tú como dirigente sindical, ¿no es cierto? ¿Qué crees o de qué manera podríamos reencantar a la gente con la política? ¿Cómo, de qué forma podemos hacer para que la gente confíe en la política y no lo vea como una actividad donde se amedrenta, como una actividad sucia, como una actividad de corrupción, sino más bien como una actividad ciudadana, como un cabildo abierto donde todos pueden participar? A tu juicio, ¿qué se podría hacer con la gente para que vuelvan a creer en la política? Primero seré educacional, pero no sindical, a lo mejor dirigente o dirigente social o socioambiental. Lo segundo, creo que precisamente hay que aprovechar que al menos uno puede llegar en un espacio abierto, convocar a cabildos, convocar a asambleas. Tenemos que empezar a reafirmar que la política no es lo que se hace en el Parlamento, porque lo que se hace en el Parlamento, en el Congreso, es parte de lo que debiera ser la política. Lo Tú en que es general, política, sí, por lo que es política en sí es el trabajo que uno hace en la misma comunidad con las bases ciudadanas. Ahí es donde... pero entendiendo la política, ¿no es cierto?, como una actividad de poder, como una actividad donde tu voz tiene influencia, ¿no es cierto? ¿Tú en general estás conforme con el actuar de los políticos en el último tiempo? ¿O crees que, por ejemplo, en estos casos debieron haberse hecho presente y no haberse hecho los tontos, ¿no es cierto?
¿Qué opinas tú respecto a eso? O sea, ¿faltó participación de los políticos en este caso para encontrar justicia? Claramente, claramente faltó porque, por ejemplo, una de las facultades de los diputados y diputadas y senadores y senadoras es oficiar al Ministerio Público a que tenga una mayor inmediatez al momento, mayor inmediatez y seriedad al momento de realizar una investigación, por ejemplo, con Alejandro Castro. Ya que la pesca artesanal en tu sector tiene un problema netamente con contaminación y aparte de una intervención de la Armada, ¿cómo podrías ver una solución en ese conflicto? Una solución en ese conflicto es que precisamente se lleven a cabo mesas de trabajo en conjunta en la que las fuerzas navales se comprometan a garantizar el derecho constitucional de los pescadores a poder realizar sus actividades de pesca artesanal. Que hoy en día precisamente se está llevando a cabo un proceso de legislación dentro del Congreso en el que se está llevando a cabo una renovación de lo que existía para la pesca de la jibia, en el que se está precisamente dando un mayor control a lo que es la pesca industrial, que es terrestre, y dando prioridad a lo que es la pesca artesanal. Entonces ahí es por donde se puede precisamente generar una solución a este sistema que constantemente le ha dado más prioridad a la pesca industrial de arrastre que a la pesca artesanal, a pesar de que los pescadores de Chile tienen el derecho constitucional reconocido a poder aprovechar las playas para poder mantenerse. El problema medioambiental que tienen, ya después los eventos extremo de contaminación al llegar al Chernobyl chileno, ya que hubieron desmayos durante los colegios, hasta lo mismo oficiales de la PDI que fueron a investigar a las industrias terminaron desmayados. Y netamente aquí debería cerrarse la empresa, disculpen, y empezar a regularizar las empresas, porque no teníamos ninguna regulación ambiental y exactamente todas las regulaciones ambientales que se han querido hacer topan con el límite que tiene Quintero y Puchíncaví, lamentablemente. Así que hay que presionar y esa va a ser tu actividad y también por nuestro objetivo también es lograr llegar a todas las masas, pero exactamente en esta entrevista lo fijamos más con el problema de límites legales, pero me he dado cuenta que en Puchíncaví y Quinteros tienen muchas más problemáticas que son arrastradas por las contaminaciones ambientales, aparte la cesantía ha llegado al sector depender mucho de la industria, así que no podemos llegar y cerrar la empresa porque hay una gran parte de la población que está dependiendo exactamente de esta industria. No sé cómo podrían solucionar ese problema. Bueno, igual eso es un mito que ha circundado la misma empresa. Solo el 20% de la población trabajadora de Quintero y Puchuncaví trabaja en las mismas empresas. El resto son artesanos, son pescadores, son personas de los servicios que se han visto directamente afectadas por la contaminación. Entonces allí claramente tiene que exigirse un mayor control de las emanaciones de las empresas, pero tampoco tenemos que temer el decir que se debe parar las faenas de ciertas industrias, porque por ejemplo los trabajadores de NAP pueden ser reubicados en otras refinerías, los trabajadores de la Codelco Ventanas pueden ser reubicados en otras refinerías, los trabajadores de Oxyquim también pueden ser reubicados sí, e indemnizados. Esa posibilidad está. Uno puede tomar esas medidas, indemnizar a la gente. Pues, imagínense que cuando estalló el volcán de Chaitén, reubicaron a casi toda la población y les dieron los mismos trabajos que tenían. Ese esfuerzo a nivel institucional, a nivel gobierno, se puede hacer y son decisiones políticas que se deben tomar. Pero el tema es que no se han tomado precisamente porque las decisiones políticas se han visto viciadas por los intereses económicos. Imagínense que el ministro de Medio Ambiente ha tenido, ha tenido trabajo con Oxyquim. Directamente ha trabajado con Oxygen. Y eso es ¿Cómo no va a corrupción. ser? Y eso es corrupción, eso es un conflicto de interés, eso es cohecho incluso. Hay un tema ahí, Cristóbal. Rápidamente los alcaldes de Quintero y Puchuncaví se juntaron para rechazar lo que tú hablaste delante, disculpen, la ampliación del muelle Oxyquim. Inclusive se juntaron con el subsecretario de las Fuerzas Armadas. Tú, en tu equipo de trabajo como dirigente, ¿cómo están trabajando para poder detener ese muelle?
Bueno, precisamente nosotros la próxima semana tenemos una reunión con el municipio de Puchuncaví. Vamos también bueno, se redactó una declaración, que es una declaración de no al muelle de Oxiquí, en el cual firman alrededor de 116 organizaciones sociales, políticas y también parlamentarios como el senador Latorre, el diputado Marcelo Díaz, el diputado Diego Ibáñez, que han intentado también decir algunas cosas respecto de la ampliación de este muelle. Nosotros estamos llevando a cabo movilizaciones, estamos llevando a cabo puntos de prensa que generalmente tampoco son muy difundidos precisamente porque hay conflictos de intereses de por medio. Eh, pero claramente nosotros vamos a seguir trabajando con la misma, con los mismos municipios, con los mismos concejales, pero también hay que entender que lamentablemente dentro de los concejales existen conflictos de interés directo. Una última consulta. A propósito de lo que pasó con este señor, bueno, el dirigente que también apareció ahorcado, que se llamaba Alex Muñoz, sí, Alex Muñoz García, Sí. Sí, que era trabajador de la empresa Arauco, que también, Sí, trabajaba contra las forestales. claro, y fue 2 meses después del tema de Alejandro Castro, Y Nicolás aquí Entremán, también. ¿la conocen a ella, no? También luchaba contra la empresa Arauco, tengo entendido, y amaneció muerta en el lago Ralco, justamente donde, en el sector donde se iba a construir una hidroeléctrica. Sumado al caso de Macarena Valdés, tú dejas explícito de que tú no tienes ninguna intención entonces de suicidar. Yo no tengo ninguna intención de suicidarme. Estoy bien, estoy sano mentalmente. Yo quiero mucho a mi familia, quiero mucho a mis compañeros y quiero mucho que la gente de las zonas de sacrificio deje de estar viviendo una zona de sacrificio. Por lo cual nunca me quitaría la vida. Últimas reflexiones en segundos. Alejandro. Bueno, yo creo que aquí el gran problema de Chile y en general de Latinoamérica es la corrupción. Yo creo que acá los que deberían pagar y deberían estar tras las rejas son los políticos corruptos que finalmente han ejecutado cobardemente intereses empresariales, pero a la hora de perseguir responsabilidades penales, ellos no aparecen. Ustedes, políticos corruptos, son los que tienen que estar tras las rejas. Muchas gracias. Cristóbal. O sea, Christopher. Ya, mi última reflexión. Lamentablemente hay que seguir presionando a la clase política para lograr nuestros objetivos como colectivistas y también como derechos individuales, el derecho a la vida, hay que cuidar el medio ambiente y eso lamentablemente queda limitado por intereses económicos y políticos, que debería haber un equilibrio entre la economía y la sociedad, que deberíamos respetar las vidas, nuestro planeta, porque lo único que tenemos, nuestros recursos lamentablemente son limitados y después vamos a depender de nosotros mismos. Bueno, ya los humanos están llegando, quieren llegar a Marte y ya están escapando. Sí, pues ya están escapando. Estimado Cristóbal, por favor, su reflexión final. Bueno, igual primero agradecer el espacio a los compañeros por poder difundir y poder ayudar precisamente a que las más personas puedan conocer de la situación de Quintero, de Puchuncaví, de las zonas de sacrificio en general. Y bueno, decir de que aquí nos vamos a levantar una y otra vez hasta que las empresas y el Estado se den cuenta que somos leonas y leones los que estamos acá intentando defender los derechos de las personas, intentando que se respeten los derechos fundamentales y haciendo ver que este Estado tan cruento debe dejar de lado sus actitudes que han sido de intransigencia, han sido irresponsables, política, social e incluso económicamente, y sobre todo decir de que nosotros y nosotros vamos a llevar a cabo un proceso de movilización hasta que las empresas sean demostradas como las culpables, porque eso es lo que son las culpables de las intoxicaciones, son las culpables de los envenenamientos de nuestra gente, y no nos vamos a detener hasta que eso sea demostrado. Perfecto. Fue un gusto tenerte en el programa, Cristóbal. Un agrado, por supuesto, compartir, ¿no es cierto?, visiones que muchas veces pueden ser contrapuestas para muchos auditores de distintas posiciones que pueden estar, pero si hay algo que nos une en toda esta situación es la batalla, ¿no es cierto?, contra la contaminación que le afecta a una comunidad completa. Y eso es todo lo que es la provincia del Paraíso y generalmente Puchuncaví y Quintero. Te felicito por tu gran batalla que estás dando. Dale con todo y para cualquier tipo de difusión cuenta con nosotros. Muchas gracias.
Con respecto a Alejandro Gallardo, ustedes ya lo conocían de los programas antiguos, conocíamos temas de corrupción, así que él va a estar una vez al mes viendo temas que pueden estar relativamente vinculantes con la corrupción. Y vamos a estar también el próximo mes con un ex inspector de la PDI que denunció algún tipo de vínculo entre el narcotráfico y el ex ministro del Interior, Inspeter. Así que vamos a estar revisando eso y también vamos a tener al ex inspector acá en el programa. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Cristóbal, por el tiempo que te diste. Obvio, no se preocupe. Igual quisiera terminar Sí, diciendo lo que manifestaba mi compañero el Alejandro, que todos los territorios se levanten y ejerzan soberanía, compañero. Eso nomás. Vale, genial. Estén muy bien. ¿Dónde la gente que quiere participar se puede inscribir acá? ¿Alguna página o solamente ustedes van viendo quién ingresa? Bueno, nosotros tenemos una página que se llama Coordinadora Valpo, no más zonas de sacrificio. Ya, perfecto. En Facebook. Y en Instagram estamos como no más zonas de sacrificio Valparaíso. Maravilloso, perfecto. Muchas gracias, chicos. Nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias.